nexo, de un camino, metafóricamente hablando, de un recorrido que va desde tu conciencia hasta las sensaciones del cuerpo. Y de este camino vamos a hablar hoy, de ese camino que va desde las sensaciones corporales hacia la conciencia y que cuando se produce un proceso traumático tiende a interrumpirse, tiende a momentáneamente borrarse, desdibujarse. Vamos a hablar hoy de cómo poder reconstruir y reconectar ese camino de vuelta al cuerpo desde la conciencia. Y vamos a hacerlo obviamente de manera obvia y lamentablemente de manera parcial, de manera puntual. Vamos a hablar de algunas cosas, no de todas las que yo quisiera hablar, pero voy a intentar que en este seminario podamos tocar los puntos esenciales que nos permiten entender la estrategia básica de trabajo somático con los procesos de post-trauma. Me gustaría que recuperes un poco esta experiencia que hicimos hace un momento, ¿no? De cuán conectado estás o estuviste con tu propio cuerpo, ¿no? Cuán claro está ese caminito de recorrido desde la conciencia al cuerpo. A veces ese camino está muy claro, a veces ese camino está borroso, a veces ni siquiera podemos conectar. Hablemos un poco de qué ocurre en las personas que han vivido trauma con este camino. Pero primero, para poder entender esto, me gustaría poder que hablemos de qué es un trauma. ¿Qué significa trauma? Etimológicamente, la palabra trauma significa herida. Trauma es etimológicamente una herida. Ahora, dentro del mundo de trabajo, del trauma psicológico, del psicotrauma, del trauma que afecta emocionalmente, digamos, conductualmente, cognitivamente, comunitariamente también, de trabajo y de esta perspectiva psicosocial, hay dos grandes tipos de trauma. Usualmente, tradicionalmente, se consideró que el trauma era fundamentalmente este primer tipo de trauma, que es el trauma que ocurre frente a procesos abruptos y concretos, ¿no? Lo que actualmente se suele denominar trauma simple, ¿no? O trauma clásicamente entendido, es decir, el trauma que funciona, que cursa con estrés, entre otras cosas, ahora hablaremos un poquito más del estrés postraumático, a partir de que una persona ha estado expuesta, ya sea de manera directa o de manera indirecta, a experiencias que han sido tremendamente impactantes, violentas o han puesto en serio peligro su vida o la de otros. Esta es la clasificación, a grosso modo, del trastorno por estrés postraumático, a grosso modo, ¿no? Es decir, una vivencia de respuesta a algo, a un evento, atención, evento, que ha de alguna manera puesto todo nuestro sistema psicofísico en alarma, ha llevado el sistema psicofísico al límite, al límite. Sin embargo, hoy, y a partir de algunas investigaciones que se producen a partir de los años 60, 70 y que hoy son pioneras, ya se convierten en investigaciones bastante, digamos, en, en desarrollos conceptuales bastante usuales y típicos. Sabemos que el trauma también puede producirse por la repetición de episodios eh, digamos, a modo de cuentagotas de abandono, de abuso y de negligencia. Es decir, que el abandono, y sobre todo sabemos que este abandono, abuso y negligencia tiene que ver con las experiencias en la infancia, en periodos en los cuales nuestro sistema nervioso está formándose, está desarrollándose y es tremendamente sensible a los cambios y modificaciones del ambiente. Y dentro del ambiente, fundamentalmente, en relación con las figuras de apego o de cuidado. Es decir, que de acuerdo a la relación que tenemos con las figuras de apego o de cuidado, una relación que ha sido una relación abandónica, negligente, de violencia, de abuso sexual, de abuso físico, etcétera,
y que se ha repetido continuadamente en el tiempo, va a dar lugar a un contexto traumático que hoy entendemos como trauma del desarrollo o trauma complejo también, ¿no? Un tipo específico de trauma que durante muchos años pasó por debajo del radar de los profesionales de la atención del trauma, ¿no? Por debajo del radar porque um, evidentemente la definición del trauma al contemplar un evento específico y tremendamente violento en la vida adulta dejaba de ver, digamos, toda esa serie de elementos y esta serie de personas también que habían sufrido trauma en la infancia, ¿no? En otros seminarios y también dentro de la formación en trauma, en intervención psicosocial del experto que nosotros tenemos, hablamos a profundidad de la idea de ACEs o de experiencias adversas en la infancia, ¿no? De cómo los contextos violentos, los contextos de adversidad, de pobreza, de abandono, de violencia, etcétera, eh, producen también el trauma. Lo cierto es que independientemente de la tipología, digamos, eh, hay un efecto por el cual podemos detectar que se ha producido una herida. Y este efecto, el efecto más visible del trauma es el estrés. Es el estrés. Entendiendo el estrés eh, como un estado en el cual el organismo está colapsado y en el cual hay consecuencias biopsicosociales. Atención, consecuencias que van más allá de lo estrictamente biológico. Tú te puedes tomar una pastilla ¿m? Para corregir algunas cuestiones biológicas o psicológicas y esto está muy bien, sin embargo, el efecto psicosocial del trauma no se corrige con una pastilla. Es decir, esto es algo que implica un trabajo y una intervención también hacia otros ámbitos. Evidentemente también hay consecuencias psicológicas y sociales. Hablemos un poco de ello, ¿no? Pat Ogent, que es una de las teóricas que más ha trabajado con trauma eh, y el trabajo somático en los últimos años, una de las exponentes más importantes eh, de este tipo de trabajo, dice que cualquier experiencia amenazadora y desbordante que no podemos integrar produce un trauma. Fíjense qué importante el acento que pone esta autora en la integración, más que en el evento. No se trata tanto de qué ocurrió, sino de si eso que ocurrió pudo ser integrado o quedó desintegrado dentro, fuera de las personas que vivieron esta experiencia. Sabemos hoy también que el nervio vago tiene una enorme importancia en relación con los efectos del estrés post-trauma. Y que el nervio vago es muy importante para un proceso que llamamos neurocepción desde la teoría polivagal em, y eh, es un concepto que hace referencia a esta capacidad de nuestro organismo y sobre todo de nuestro sistema nervioso autónomo a través de él, de sentir el contexto y de poder captar indicios internos y externos de seguridad. El trauma afecta sobre todo a la sensación de seguridad en un ser humano. A partir de una experiencia traumática, lo que va a quedar dañado, entre comillas, es la capacidad de sentirse seguro dentro del propio cuerpo. Y este efecto tiene también consecuencias en la memoria y como consecuencia de este efecto en la memoria del trauma, hay también síntomas y signos que vamos a observar en una persona que ha sido o que ha vivido trauma. ¿Como cuáles? Sensaciones específicas
emociones, un discurso determinado. Usualmente lo que observamos es que las personas tienen fallos en la memoria, algunas personas tienen dificultades emocionales para poder lidiar con eventos o circunstancias vinculadas al fenómeno o al evento traumático, no pueden pasar por determinados lugares, no pueden hablar de lo que ocurrió, eh, no pueden utilizar ciertas prendas, no pueden eh, pensar en determinadas circunstancias sin sentirse tremendamente inseguros o angustiados, y por supuesto esto les produce tremendos problemas de vida, ¿cierto? También observamos, entre otros, como consecuencia, la desintegración o la disociación de la percepción en las personas y muchas veces de la personalidad en las personas que han vivido trauma. Es decir, este fenómeno por el cual las personas tienden a eh, vivirse de manera separada de sí misma, ¿m? O de manera separada con el ambiente o con el contexto en el que viven. ¿M? Esta disociación muchas veces no es consciente para las personas que han vivido trauma. Es algo con lo que viven sin, em, sin que ello afecte, digamos, lo mínimo en su vida cotidiana hasta que se produce mm, muchas veces un colapso, y ahí es cuando muchas veces las personas piden atención. Si tuviéramos que, digamos, resumir el efecto del trauma en el cuerpo y en las personas en general, lo que sabemos hoy por hoy, diríamos que esta palabra sería dificultad para encontrar seguridad en el propio cuerpo, y a partir de esto, de sentirse seguro, pleno y estable en la vida. Y este efecto es importante, ya veremos más adelante, en relación con el propio cuerpo y lo que hacemos terapéuticamente para poder trabajar con las personas que han vivido trauma, y cómo el cuerpo es esencial para poder lograr esta seguridad. Em, Definitivamente este proceso entonces tiene una consecuencia, una huella, una herida en la vida de las personas. Una persona que ha vivido un evento traumático y que no ha podido integrarlo, va a funcionar de una determinada manera. Usualmente los teóricos, las teóricas coinciden en que este modo de funcionar parece, suele presentarse como un modo desconectado. Si la persona no está del todo conectada con lo que ocurre fuera, y tampoco está muy conectada con sus sentimientos, con sus sensaciones, con su propio cuerpo. Esto obviamente tiene tremendas consecuencias a la hora de expresar eh, sus sentimientos a los demás, a la hora de cuidarse, a la hora de poder elegir qué tipo de vida quieren vivir, en la autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo con las personas que han vivido trauma tiene mucho que ver con poder recuperar esta sensación de, digamos, de tenerse nuevamente a sí mismos en un sentido físico muy concreto, de recuperar la capacidad de estar presentes, de recuperar la capacidad de estar sintiéndose seguros, y sobre todo de poder organizar la vida desde un lugar valioso más allá del evento traumático. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las consecuencias más importantes del trauma es que las personas tienden a organizar su vida y su percepción a partir del trauma. Es como si a partir de ese momento todo girase en torno a esa herida. Los amigos, las conversaciones, los lugares por los que se pasa o visita, el proyecto de vida. Obviamente también esto afecta y puede afectar la sexualidad, la conducta laboral, etc. Y poder ayudar a las personas para
trabajar con las experiencias traumáticas y comenzar a plantearse un proyecto de vida que vaya más allá de el trauma es importantísimo en relación con poder producir nuevas consecuencias, ¿sí?, en la vida de las personas. Es decir, terminar con la repetición. Ahora hablaremos un poco más de esto. Antes de hablar del proceso somático, también quisiera comentar algo muy importante para mí que tiene que ver con la afectación, con estas consecuencias de las que hablábamos recién, ¿no? Las consecuencias del trauma. Y a nosotros nos gusta en el Círculo de Estudios para la Paz trabajar con una lente eh, que además es la lente que desde hace algunos 15 o 20 años, desde muchos frentes institucionales se intenta o se está intentando desarrollar, nosotros obviamente también, que es poder entender el trauma de una manera psicosocial, de una manera, digamos, eh, desde una lente que implica factores múltiples, ¿m? Y que por ende no busca solamente trabajar con el trauma como si fuese un padecimiento individual, ¿m?, o médico, sino que busca entender el trauma desde este lugar, pero también como un problema vinculado a la violencia, al descuido, a la falta de conciencia, a la falta de compasión, a la incapacidad para generar, en síntesis, sistemas de salud, prevención y seguridad que hagan que los seres humanos puedan vivir vidas más seguras. Esto es muy importante, muy importante. Alguna vez en la universidad, cuando hablábamos de la violencia, eh, poníamos un experimento lógico. Yo solía decir, ¿qué pasa si en una sociedad donde tenemos, por ejemplo, políticos corruptos, agarramos a todos esos políticos corruptos, los subimos a una nave espacial y los mandamos por un agujero negro a otra galaxia? ¿Qué pasa en el mundo después de esto en 20 años? ¿Crees que tendríamos una sociedad totalmente honesta o crees que la sociedad seguiría siendo corrupta? En general, la mayoría de mis alumnos levantaban la mano diciendo, probablemente tendríamos una sociedad corrupta también, ¿no? Porque es la sociedad la que produce este tipo de personas. De la misma manera, cuando trabajamos con el trauma de manera exclusivamente individual y no trabajamos los vectores sociales, culturales, familiares del mismo, estamos metiendo a personas en un plato volador hacia el agujero negro. En un futuro tendremos nuevamente más casos de trauma. Por esto una prevención en trauma, y esto es algo que es, como repito, es algo que cada vez tiene más evidencias. El estudio sobre experiencias adversas en la infancia que he comentado es uno de ellos. Es imposible tener seres humanos sanos en sociedades y culturas violentas. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando trabajamos el trauma, intentamos tener una perspectiva que entienda el trauma como un proceso complejo que depende, te invito a mirar el centro de este gráfico, que depende de factores de edad, que depende también de factores constitucionales, pero también de estilos de vida individual, que también depende de factores, eh, de factores sociales y comunitarios. Cuán sensible es la comunidad al trauma, cuán capaz es una comunidad de gestionar las personas que han vivido violencia, cuán informada en trauma. Nosotros tenemos un curso de organización informada en trauma ahora en desarrollo en el programa, eh, y que acabamos de iniciar y que busca ayudar a las personas a transformar las instituciones para que las instituciones puedan ser sensibles, detectar experiencias traumáticas. Ya hemos dicho que muchas veces pasan debajo del radar de las mismas personas que las han vivido, y ayudarlas a encontrar medios para volver a un estado de seguridad o salud, ¿no? Trabajar a nivel social y comunitario también, ¿no? Y también hay condiciones de vida y trabajo, ¿no? Como por ejemplo, si trabajamos en la agricultura, en la educación, ¿no? En el desempleo en una sociedad, si hay agua, si hay sanidad, si hay servicios de salud. ¿M? Y por último, dentro del contexto
socioeconómico, cultural y ambiental general, ¿no? Hoy por hoy también diríamos global, ¿no? Tenemos lamentablemente una serie de eh, guerras eh, que, aunque televisadas y mediáticas, aparentemente persisten, eh, y a partir de la cual se producirán una tremenda cantidad de personas que tendrán estrés post-trauma durante muchos años, ¿no? Y que no lo tienen, eh, perdón, y que lo tienen, perdonen, debido a consecuencias políticas, ¿no? Por tanto, entonces, cuando observamos el trauma desde esta lente, intentamos integrar, ¿no?, los factores y vectores sociales y aprender a pensar social e históricamente. El trauma es muy importante, diría yo, es fundamental para alguien que trabaja con trauma. Alguien que trabaja con trauma y no tiene una visión histórica, una visión, eh, digamos, estructural, de los problemas estructurales de violencia, una visión compleja, en otras palabras, del fenómeno, no está capacitado realmente para acompañar a alguien de una manera cabal, de una manera segura, ¿no? Y esto es importante también integrarlo, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando nos enfrentamos con el trabajo somático del trauma, vemos que un primer obstáculo somos nosotros mismos. Es decir, el modelo médico que hemos integrado, y cuando hablo del modelo médico no me refiero desde luego a los médicos o médicas, sino a una manera de entender el trauma según la cual es un problema, digamos, vinculado a la salud personal, ¿no? Y desde un modelo que busca, digamos, tratar los signos y los síntomas de el trauma para eliminarlos, ¿no? Y muchas veces desde este modelo se estructuran intervenciones parciales, intervenciones que sabemos que son parciales, psicofarmacológicas o incluso la cura mediante la palabra, lo que se llama la cura por el habla, o psicoterapias, enfoques de acompañamiento que se basan en el hablar de la experiencia traumática, que tienen un background histórico importante, porque han tenido enormes resultados y los tienen en la actualidad y son muy útiles, ¿no es cierto? Ahora bien, desde los enfoques vinculados al trabajo somático, se cuestiona que esta sea, digamos, la única, y sobre todo la cabal, y total alternativa frente a estos problemas, ¿no? Y lo que se dice es importante trabajar con el cuerpo de las personas, ¿no? No solamente hablar de la experiencia traumática ni tomar medicación, sino también empezar a trabajar en esta reconstrucción de este camino hacia el cuerpo o desde el cuerpo a la conciencia, ¿no? Pero este modelo médico no surge, o esta forma de entender el trauma no surge porque sí, surge porque como sociedad y como cultura tenemos todavía una visión cartesiana del cuerpo. Yo creo que en los años 80 muchos pensábamos que esto iba a ser superado en los 2000 de una manera bastante contundente. Creo que no es así, o no parece ser así. Aún la visión es bastante cartesiana, es decir, es una visión basada en el racionalismo, eh, que entiende el cuerpo como un objeto, ¿no? Y a la mente como un sujeto, ¿no? Es decir, que entiende que la mente es quien yo soy la mente, ¿no? Y tengo un cuerpo. Casi nadie se vive a sí mismo como yo soy un cuerpo y tengo una mente, ¿no? En general, solemos identificarnos con la mente. Ahí está, esa es la casa, el habitáculo de la identidad, ¿cierto? Que es algo que en mindfulness, nosotros trabajamos también con mindfulness basado en evidencia, es muy importante, ¿no? Entonces, esta idea de que la mente es el sujeto y el cuerpo es el objeto no nos ayuda, porque entonces lo que intentamos cambiar es la mente, lo que las personas piensan, lo que creen. Porque entendemos que si cambia el conductor, el caballo se dirigirá a otro lado, ¿no es cierto? La mente es el conductor, el caballo es el cuerpo, que
así como si fuese una, una carreta, ¿no? Funcionan así. En realidad las investigaciones dicen muy lo contrario. En el trabajo de un trauma las investigaciones dicen muy lo contrario. Dicen que los órganos, ahora hablaremos un poco más, que se afectan son órganos vinculados no a lo que llamamos mente, sino mucho más vinculados a el cuerpo, las emociones y a las sensaciones. Estamos, parece, bastante equivocados hace algunos años en relación con cómo funciona el trauma y cómo funciona la vida psíquica en general. En segundo lugar, bueno, esta visión cartesiana nos lleva a la idea de que hay que controlar verbalmente el cuerpo, ¿no? Que hay que pensar diferente, ¿m? Para sentirse diferente, ¿no? Y que si tan solo pudiéramos pensar de otra manera, entonces las personas no se sentirían como se sienten y podrían vivir una vida mucho más conectada con los demás, mucho más em, saludable si se quiere, ¿no? Veamos un poco qué dicen algunos investigadores sobre esto. Y en realidad lo que parece es que cuando se produce una vivencia traumática, el cuerpo se ve afectado de una manera contundente, sobre todo porque el trauma se procesa a nivel subcortical. ¿Qué significa esto? Que la experiencia o la vivencia del trauma no es registrada necesariamente de manera verbal por las personas. El registro se produce a un nivel subcortical, debajo de la corteza eh, o la neocorteza. Ahora hablaremos un poco más de eso. Lo cierto es que cuando una persona vive trauma, las sensaciones o emociones se repiten en el tiempo, no parecen terminar. Es decir, no parece que la persona después de haber vivido un evento traumático pueda continuar con su vida, sino que los recuerdos, las sensaciones de dolor, las sensaciones de tristeza, de inseguridad, de miedo, persisten, continúan en el tiempo, ¿m? Continúan en el tiempo. Esto es lo que se llama estrés post-trauma, continúan en el tiempo. Aún y cuando las cosas no han, ya han pasado, ¿no? La familia puede decir, oye, pero esto ya pasó, ¿no? Ya tranquilo, ya estás seguro, esto ya no ocurre. Te secuestraron en aquel momento, pero tú ya no estás secuestrado, estás bien, ya se ha iniciado un proceso judicial, estás en casa, te queremos. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que las personas siguen experimentando esta inseguridad, este temor, este recuerdo constante, ¿no? Puede incluso la persona hablar, dice Manuel Kolk, de lo que le ocurrió, contarlo, y sin embargo, seguir sintiendo lo mismo. Seguir sintiendo durante años lo mismo. Quienes han vivido trauma lo dicen claramente, ¿no? Es algo que siento, que a veces no puedo explicar. ¿No? O que aunque te lo explique, no sé si me vas a entender. Por esto es que el tratamiento tiene como fin la integración. ¿Qué significa integración? Integración es una palabra bastante mal usada eh, y utilizada de manera marketinera, digamos, en los últimos años, lo que ha producido un gran daño, ¿no? La integración es un proceso por el cual lo que se pretende es que una vivencia, o un recuerdo, una sensación física, eh, etcétera, es decir, un evento privado pueda volver a formar parte, ¿no? De la vida de una persona, pueda ser reconocido como propio, ¿no? Y la persona pueda tomar contacto con eso, ¿no? Integración es poder volver a sentir el cuerpo, es volver a hablar de lo que ocurrió, es este proceso por el cual yo hago nuevamente mío un contenido que ha quedado fuera de, em, la conciencia. Ahora, ¿por qué sería importante? Y acá vamos a ir a la clave de la metodología de trabajo somática. ¿Por qué sería importante trabajar de esta manera? ¿Por qué?
Porque la activación de estructuras subcorticales, que son las que están aquí, debajo del córtex, para aquellos que no están, que no recuerdan, están muy familiarizados con la neurofisiología, nuestro cerebro se ha desarrollado, digamos, si lo vemos, como lo vemos aquí en esta diapositiva, de dentro o desde el centro hacia afuera. La parte más nueva de nuestro cerebro es la que está en el exterior, algo así como lo que pasa con una flor, ¿no? La parte más nueva es la que está en el exterior, usualmente, en general, por favor. Esto es una metáfora solamente. Pero entonces nuestro cerebro se ha ido desarrollando a lo largo de los años a través de la producción de estructuras nuevas, ¿m? Estructuras nuevas, estructuras que venían a cumplir funciones que las estructuras previas no podían cumplir, ¿m? Funciones más especializadas, funciones más específicas, y esto es lo que llamamos la evolución del sistema nervioso central, en este caso del cerebro. Lo que vemos en el centro son las estructuras más antiguas que nuestro cerebro aún contiene y que son estructuras vinculadas a la conservación de la vida, por ejemplo, vinculadas a la respiración, a la deglución, al latido del corazón, entre otras funciones básicas. En un segundo momento, nuestro cerebro desarrolla una serie de estructuras que podemos encontrar por aquí, que están vinculadas sobre todo a la relación con otros, al comportamiento gregario, ¿no? A la vida en manada. Y ahí es cuando aparecen en el cerebro estructuras vinculadas a la emoción. Específicamente, estructuras eh, que están dentro de lo que llamamos el cerebro medio y están vinculadas a la emoción, a la capacidad de sentir cariño, de sentir rechazo, y también estructuras como la amígdala que se encarga del comportamiento de alarma y que se activa cuando un organismo está frente a un potencial peligro, ¿no? Estas estructuras centrales, llamadas también estructuras subcorticales, preceden a estructuras posteriores, que son las estructuras corticales, y que podemos ver aquí en el gráfico, y que se componen por precisamente la periferia del cerebro, ¿no? Aquí es donde habitan nuestras capacidades más propiamente, clásicamente entendidas de manera racional como humanas, ¿no? Lo cual intentamos deconstruir. En realidad todo nuestro cerebro es humano, pero como el lenguaje, la memoria, la capacidad de control, etcétera, ¿no? El trauma afecta y se procesa sobre todo a nivel subcortical. Está más allá del lenguaje, está más allá de la razón. Y esto es muy importante, porque es un cambio de paradigma tremendo en relación con cómo trabajar con el trauma. Y es lo que ha dado lugar a las investigaciones con tratamientos, digamos, que se habían estancado en el trabajo con trauma y que se han tratado con tratamientos, valga la redundancia, alternativos en un momento y que hoy son tratamientos bastante reconocidos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, consiste en poder trabajar con las sensaciones físicas primero. Consiste en vincularnos y ayudar a que la persona se pueda vincular con las vivencias que están a nivel subcortical. Acá podemos ver un gráfico desarrollado por uno de los investigadores más importantes dentro del trabajo somático con el trauma, eh, y vemos cómo la parte cognitiva y conceptual de nuestro cerebro tiene fuertes vínculos, ¿no? Con el córtex premotor, con el parietal, con el ventromedial, con la interocepción, o sea, la capacidad para sentir nuestras vísceras, ¿no? Nuestro cuerpo. Y a su vez, estas zonas tienen fuertes vínculos con la red central de respuesta. ¿Qué es la red central de respuesta? Es un tipo de red que estos autores consideran que es la encargada de responder ante situaciones de extrema necesidad, violencia o impacto, o sea,
frente a un evento que puede propiciar el trauma. Esta red de respuesta que es rápida, automática y física, tiene vínculos débiles con la parte cognitiva. Vínculos débiles con la parte cognitiva. Por esto es que este trabajo lo que intenta hacer es trabajar fundamentalmente con esta red central de respuesta. ¿Mm? Y lo va a hacer a través de lo que llamamos mecanismos abajo-arriba. ¿Qué significa esto? La mayoría de las terapias, para aquellos que son terapeutas o que trabajan con enfoques vinculados a cambio conductual, etcétera, la mayoría de las terapias trabajan con lo que se llaman mecanismos arriba-abajo dentro de la psicología conductual o de los de los enfoques cognitivos, disculpen. ¿En qué consisten estos mecanismos? Bueno, consisten en un paradigma, en una manera de considerar el comportamiento, ¿no? Y en dos tipos de procesamiento que tenemos los seres humanos. Tenemos un tipo de procesamiento arriba-abajo y abajo-arriba. El procesamiento arriba-abajo es el procesamiento que se pone en marcha cuando, por ejemplo, yo pienso en algo y a partir de eso que pienso, entonces produzco un cambio en el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona dice, por ejemplo, eh, no me estoy sintiendo cómodo, me voy a sentir ahora cada vez más ansioso, no sé qué va a pasar. Esto produce una vivencia de angustia y esto termina afectando el cuerpo. ¿Mm? Este tipo de mecanismo arriba-abajo, es decir, de lo cognitivo a lo somático, emocional, es básicamente sobre el cual trabajan la mayoría de las terapias, es tratando de cambiar lo que las personas creen, piensan o ven del mundo que los rodea o de sí mismos. Porque consideran que cambiando esto pueden cambiar las sensaciones y las vivencias. Algunos ejemplos de estos enfoques son, por ejemplo, la terapia cognitiva. ¿Mm? Las terapias cognitivas, que tratan sobre todo de cambiar lo que pensamos, o las terapias de conversación. Las psicoterapias en general, que trabajan con este enfoque, en general. No todas, pero en general suelen trabajar con este enfoque, ¿no? Cambiando lo que creemos, lo que pensamos, lo que consideramos, hablando sobre ello, etcétera, ¿no? Sin embargo, otra forma de funcionar es los mecanismos abajo-arriba, ¿no? Es decir, la influencia que tiene el cuerpo en la cognición. Cuando, por ejemplo, una persona toma un ansiolítico, muchas veces ese ansiolítico es un miorrelajante, es un relajante muscular. Cuando toma el relajante muscular, lo que hace el relajante muscular es, como su nombre lo indica, hacer que el cuerpo se relaje y se ablande, y esto produce también, tiene un efecto en la mente. Esto es un ejemplo de un mecanismo abajo a arriba, ¿no? Lo mismo ocurre cuando vamos a dormir. Nuestro cuerpo se aquieta y poco a poco, si tenemos suerte, la mente hace lo mismo, ¿no? También ocurre lo mismo con prácticas como el yoga, ¿m? Donde el cuerpo en movimiento va produciendo un efecto en la cognición. Los pensamientos se aquietan, se perfilan, se organizan de una determinada manera. Sobre este principio se basa, por ejemplo, el trabajo que se hace con animales, ¿no? Y cuando los chicos, por ejemplo, van a equinoterapia y tocan los caballos, pasan la mano por el cuerpo, los huelen y demás, esto es un ejemplo de un mecanismo abajo-arriba. Este toque con el animal va produciendo sensaciones que cambian la cognición, que cambian el pensamiento, que pueden producir efecto, ¿no? Este paradigma es un paradigma poco o casi no explorado debido, digo yo, a este enfoque cartesiano del que mencionaba recién a lo largo de la historia del trabajo con trauma. A partir de unos años, muchos investigadores advierten esto, desde luego, y comienzan a explorar qué pasa si trabajamos con mecanismos abajo-arriba del trauma. ¿Qué pasa si integramos nuevas formas de trabajo que no se basen en la conversación, que no se basen en el cambiar las creencias, sino que se basen en el poder vivir experiencias diferentes
Y aquí encontramos el yoga, la terapia sensoromotora, también el mindfulness, entre muchas otras terapias que componen, entre otras, ¿no? La formación en intervención psicosocial de trauma que nosotros damos, ¿no? Entre otras. Solo quiero traer como ejemplo la terapia somática de Levine o el Somatic Experience para que vamos a entender la metodología de este trabajo. Eh, eh, es uno de los trabajos mejor logrados a la hora de poder notar cómo funciona el paradigma abajo-arriba. Y lo primero que se pretende es que las personas puedan desarrollar una atención a las sensaciones internas. ¿A qué sensaciones internas? Básicamente a las viscerales y a las musculoesqueléticas. Es decir, a lo que sentimos en el estómago, a la sensación en el corazón, a la sensación dentro del cuerpo también vinculada a los músculos, y implica la exposición a las sensaciones también vinculadas al trauma. Es decir, la terapia implica el traer a el trabajo los recuerdos del trauma y poder vincularse con estas sensaciones relacionadas con el trauma. Acá es muy importante tener en cuenta eh, el principio de exposición, según el cual una persona no puede integrar algo con lo cual no se relaciona. Nadie puede integrar una vivencia difícil si no se relaciona con esto, si no se toma un tiempo para poder estar con esta sensación difícil. Y entonces, en la función de quien acompaña a una persona que ha vivido trauma es poder propiciar estas experiencias de manera amable, de manera organizada y sobre todo de manera segura, poco a poco. En un trabajo que no tiene un tiempo específico, pero que sí tiene un conjunto de pasos específicos y un recorrido específico. Y sobre todo una metodología, que es poder conectar con las vivencias vinculadas al trauma desde el cuerpo, cultivando la capacidad para estar con estas vivencias, para tolerarlas sin huir de ellas. Mucho de esto es similar a métodos como el yoga, como el Qigong, como Feldenkrais, que es un método también proveniente de la tradición, digamos, de Oriente Medio. Eh, y para poder hacer esto, este trabajo, va a ser muy importante metodológicamente poder hacerlo de manera segura. Esto implica primero construir una sensación y una relación de confianza, pero una relación de confianza que pueda transitar, implica la capacidad de la persona para tolerar las vivencias. Y esta es una de las razones por las cuales muchos tratamientos vinculados al trauma fallan, porque la capacidad de acompañar a una persona que ha vivido trauma desde un lugar seguro, pero a la vez que permita que se expongan estas personas a las vivencias difíciles, falla. Muchas personas, eh, muchas veces, eh, tienen dificultades para combinar esta, estas dos grandes fuerzas, ¿no? El acercarme paulatinamente a las vivencias difíciles. Y un concepto muy importante que nos ayuda a entender cómo transitar este camino es el concepto de ventana de tolerancia de Siegel. La ventana de tolerancia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para, como su nombre lo indica, estar con vivencias difíciles, de lidiar
con lo que ocurre. ¿Mm? Eh, Estamos en la ventana de tolerancia cuando sentimos que el estrés lo podemos manejar. ¿No? Tal vez ahora, por ejemplo, estamos dentro de la ventana de tolerancia. Pero si ocurriese una emergencia, tal vez entonces esa ventana de tolerancia se achicaría, se haría más pequeña. ¿Mm? Y entonces si se achicara, imagínate que en este momento alguien entrara en una situación en la cual su vida está en peligro, ¿m? Pudiera entrar en dos estados. Un estado de hiperactivación y entonces entrar en un estado de ansiedad, de enojo, de sobrepaso, gritar, salir corriendo, ¿m? De desesperación, lo que llamaríamos acá hiperactivación. O sea, la ventana de tolerancia ha disminuido su nivel. O también en casos en los cuales la amenaza es muy fuerte, esto lo vemos en la formación cuando hablamos de teoría polivagal, la hipoactivación. Es decir, cuando la amenaza es muy fuerte, los seres humanos también tendemos a quedar paralizados o congelados. Es decir, un mecanismo defensivo mucho más primitivo, ¿m? Que podemos observar en los animales, también en otros animales en la naturaleza, ¿no? Cuando son perseguidos, cuando se camuflan, cuando se hacen los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos tan básicos, ¿m? Son mecanismos que cuando una persona ha sufrido trauma se amplifican porque la ventana de tolerancia se hace pequeña. Las personas que han vivido trauma tienen una ventana de tolerancia empequeñecida y por tanto suelen persistir y vivir en estados de hiperactivación o de hipoactivación. Muchas veces sus familias no se explican por qué están tan hiperactivados o hipoactivados ante circunstancias que, según el sentido común, no debería eh, ser para tanto o deberían poder tolerar. La clave entonces es que cuando aparece el estrés, la ventana de tolerancia se empequeñece. Acá tenemos un ejemplo de una técnica que también se utiliza mucho, que es el mindfulness. Y cuando trabajamos con técnicas de mindfulness o con técnicas somáticas también, lo que intentamos es ampliar esa ventana de tolerancia. Es decir, poder abrir la ventana de tolerancia para que las personas puedan experimentar lo que ocurre, lo que está pasando, ¿vale? Lo que está ocurriendo. Que puedan hablar, sentir las experiencias difíciles, la clave del proceso somático, pero desde la ventana de tolerancia. ¿No? Que puedan conectar con las experiencias difíciles de su propio cuerpo, con las emociones difíciles, incluso con los pensamientos, sin que esta ventana de tolerancia se achique. ¿No? Entonces, en este proceso, me gustaría que podamos hacer un brevísimo ejercicio de escucha al cuerpo, para que tengas una pequeñísima vivencia de lo que pasa cuando trabajamos con la ventana de tolerancia. Así que ahora, si quieres, puedes cerrar los ojos por un momento, será muy breve. Cerrar los ojos por un momento. Y te invito a ser consciente de que escuchar tu propio cuerpo es fundamental. Es fundamental. ¿Mm? Es una manera de poder, eh, de poder conectar con tus necesidades, entrar en tu cuerpo, notar qué está pasando, qué necesitas decir, qué necesita tu cuerpo ahora. Ahora te invito a sentarte confortablemente. Tal vez pudieras acostarte si quieres, pero no hace falta que te acuestes, solo sentado y conectar con el sillón, las sensaciones del sillón, en nalgas, en la espalda, con el suelo que estás tocando ahora, con el piso. También conectar con tu respiración.
Ahora te invito a hacer un breve escaneo por tu cuerpo, por cosas obvias, tal vez como la tensión de tu cuerpo, la temperatura. ¿Tiene frío, calor, alguna parte más fría o más caliente? Nota cómo no se trata de responderte mentalmente, sino de sentir directamente. Nota cualquier cosa que aparezca en primer plano también. Ahora lleva tu atención como si estuvieras ampliando, poniendo una manta de atención en todo tu cuerpo, como si te cubrieras con una manta de atención plena. Y nota tu cuerpo de una manera global y suave. Lleva tu atención a áreas que vayas notando. Por ejemplo, si sientes que tu corazón está cerrado, lleva la atención allí y puedes descansar con tu atención en esa zona y esperar. Si sientes que tu abdomen se siente tenso, lleva la atención allí también. Solo notando qué cosas cambian con prestar atención. No intentes cambiar ni remover ningún área, ninguna sensación, mientras continúas en esta atención y observación abierta unos instantes más, notando qué cambia. Ahora te invito a dar por finalizado el ejercicio, la pequeña práctica que hemos hecho juntos. Una práctica tremendamente sencilla y corta en la cual lo que estamos haciendo es cultivar este camino de la conciencia al cuerpo, siendo coherentes con la idea de ventana de tolerancia. Poder estar poco a poco indagando en nuestro propio cuerpo. Quiero También no quiero dejar de mencionar en el seminario de hoy algunas cosas que me parecen muy importantes para cualquier profesional que intente o que quiera adentrarse en el camino de trabajo con un enfoque abajo, arriba. Em, y una de estas cosas es cultivar tu propia conciencia somática. Es imposible poder trabajar desde un enfoque como este sin un trabajo previo de conciencia somática. Es importante poder tomarte un tiempo entonces para ello, ¿no? No hacerlo ya, ni creer que es posible hacerlo ya. Esto requiere formación, obviamente, y requiere no solo formación, sino un periodo de desarrollo de una conciencia de tu propio cuerpo, ¿m? Que lleva su tiempo también, lleva su tiempo. ¿M? Por otro lado, una de las actitudes básicas que son importantes desarrollar con este enfoque y no todos los terapeutas o acompañantes tienen, es una actitud basada en la experimentación, eh, en la curiosidad y en la aceptación. Es decir, una actitud en la cual lo que se busca es explorar sin tensiones, sin apuros, lo que está ocurriendo. ¿M? Y entonces,
esta actitud es importantísima para las personas que están trabajando eh, desde, eh, desde este enfoque, pero también para los que reciben el trabajo terapéutico o lo hacen. Porque la oportunidad de sentirnos aceptados después de habernos estado rechazando durante muchos años es fundamental para poder modelar y también moldear la aceptación. No olvidemos que nosotros, cuando acompañamos a alguien, estamos modelando la relación con las vivencias difíciles. Y si a ti te cuesta mucho estar con tu ansiedad, con tu tensión, eh, no sería recomendable que hagas este trabajo ahora y te tomes un tiempo para profundizar en la eh, conciencia somática, ¿no? También es importantísimo desarrollar la capacidad para facilitar procesos de integración con técnicas, ¿no? Tener un background técnico y metodológico, ¿eh? Es decir, un enfoque de trabajo, una serie de técnicas que hayas vivenciado primero en primera persona, ¿no? Que hayas podido compartir con otros colegas, cómo te has sentido, qué efectos han habido, que entiendas la relación entre esta técnica y las teorías y los modelos de trabajo es fundamental. Este aprendizaje experiencial de estas técnicas es fundamental, ¿no? No la aplicación de libros, sino la posibilidad de integrarlas, pero también de entender la relación que hay con los procesos científicos, ¿no? Es muy importante medir. Quienes han estudiado con nosotros saben que para nosotros es muy importante medir. Si no medimos, no sabemos, creemos que sabemos. Por tanto, medir implica medir antes, durante y después de los procesos de intervención que hacemos. Mide los procesos de trabajo, aun y cuando no te conectes más en ningún seminario de los nuestros, es una invitación también a una buena práctica. Esto nos ayuda a aprender cómo acompañar mejor a las personas. ¿M? Y por último, y muy importante, el trauma es un problema biopsicosocial. ¿Mm? Por tanto, necesitas también la capacidad de poder trabajar en prevención comunitaria, en sensibilización, ¿m? En procesos informados en trauma, ¿m? Dentro de las familias, dentro de las comunidades y dentro de las organizaciones, ¿no? Desde este lugar, entonces, podemos construir un trabajo, ¿m? Que contemple una visión integral